Bueno, vamos a avanzar con diferentes tips de prevención de todas estas clases de abusos, de maltratos que venimos diciendo, que está el psicológico, emocional, el físico, el sexual, el de la negligencia, ¿no? O el abandono, el del grooming y el del sexting, ¿no? Son los diferentes temas que hemos abordado. Ahora, hay algunos factores que hacen que los niños sean vulnerables al abuso, ¿no? O sea, cuando hablamos de vulnerable, que quedan expuestos, ¿no? Y uno de ellos es el abandono social, emocional, por parte principalmente de los padres, ¿no? Y si encima no tiene, yo durante varios años estuve como profesor y me encantaba una frase que tenía una de las escuelas que decía que mi primera casa es mi familia, pero según mi segunda familia es la escuela, ¿no? ¿Qué quiere decir esta frase? Que hay veces que lo que necesitamos y no recibimos en nuestra casa, quizá tengamos la bendición de recibirlo en la escuela, ¿no? Sabemos que los niños que ya de temprana edad empiezan a ir a preescolar, jardín y escuela inicial primaria, pueden llegar a recibir esta contención en la escuela. Por supuesto que también la pueden recibir en la iglesia y en otras organizaciones e instituciones, pero quedan vulnerables cuando en ningún lugar reciben este tipo de contención social. Esto le genera baja autoestima, ¿no? También si por ahí las personas que están en autoridad los maltratan verbalmente, disminuyéndole la autoestima del niño, de la niña. También cuando tienen pocas habilidades para identificar y nombrar las emociones, ¿no? Cuando tienen deficiencias emocionales, y también cuando se sienten inseguros, con niveles mínimos de confianza hacia sus cuidadores primarios, y cuando están necesitados de protección y apoyo, ¿sí? Estos 5 factores son los que los hacen vulnerables a todo este tipo de abusos. También podemos prevenir el abuso, principalmente el abuso sexual, ya sea el sexual propiamente dicho o el de redes que veníamos contando, enseñándoles que su cuerpo les pertenece y que es privado y que es íntimo, ¿no? Porque si no se lo enseñamos, no lo saben. Y por ahí esto que hablábamos de todas estas fotos, imágenes, lo toman como algo normal, natural, ¿no? Más si tienen amiguitos o amiguitas que lo hacen y nadie le explica que eso que no está bien. Lo van a hacer porque no lo saben, por ¿cómo se diría? Desconocimiento. Bueno, enseñarles que no tienen que guardar secretos, que los hagan sentir mal. O sea, muchas veces una vez que suceden alguna de estas cosas, no quieren contar porque se dan cuenta que hicieron algo mal, o el que estuvo abusándolo, toqueteándolo, le dice: no cuentes nada, no digas nada a nadie, porque si no los amenaza, ¿no? Entonces lo peor que pueden hacer es no guardar secretos con papá, con mamá. Bueno, practicar una comunicación fluida evita juzgarlo, que los padres, ¿no? O las personas de guarda que están en autoridad con ellos, a veces son abuelos, a veces son tías, que tengan una buena comunicación con los niños y que la comunicación no sea permanentemente juzgándolo, ¿viste? Esto te pasa porque vos hiciste tal cosa, ¿no? No los obliguemos a dar manifestaciones de cariño y de afecto si no lo quieren, sino que logremos con esta comunicación fluida, afectiva,
que sí lo hagan, ¿no? Que sean personas cariñosas, y también enseñarles a decir no y buscar ayuda, ¿sí? Muchas veces los niños y hasta a veces los adultos nos cuesta decir que no, ¿no? Decir, no estoy de acuerdo con esto, no me toques, ¿no? Básicamente enseñarle, volvemos al primer tip que tenía que ver con esto de que hay partes privadas, como son los genitales. Sí, yo creo que la mejor herramienta de prevención es la comunicación. O sea, yo creo que en una familia donde hay comunicación fluida, la prevención se hace muy llevadera y realmente, digamos, como que vamos generando toda esa atmósfera para evitar este tipo de abusos. O sea, no podemos tener, yo siempre digo que a los papás, al hablar de todos estos temas, uno se inunda de temor, se inunda de miedo. Entonces es como que, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Es agarrar y decir que no salga, que no mire, que no vaya, que se quede, y como que lo tenemos al niño en una cajita de cristal, ¿no? Para que ningún mal le acontezca. Mal que hacemos al hacer eso, ¿no? Porque el niño tiene que crecer, se tiene que desarrollar. Entonces, ¿cómo hacemos como padres para poder enseñarle a nuestros hijos a que aprendan a vivir en el mundo en el que estamos, pero sin sufrir todos esos daños? Entonces, ¿cuáles son las principales causas que llevan a que se produzcan este tipo de situaciones? Una, como decíamos, la falta de comunicación. El hecho de no explicarle a los niños las cosas que pueden pasar. Pero Mariela, ¿cómo le vamos a decir estas cosas a los niños que todavía no entienden nada de sexualidad? ¿Cómo vamos a hablar de estas cosas? Bueno, justamente de esta manera. Lo primero es entender que la sexualidad no tiene nada de tabú, no tiene nada de extraño. O sea, tenemos que hablar de sexualidad como hablamos de comida, como hablamos de lavarse los dientes, como hablamos de irse a dormir temprano, como hablamos acerca de una buena alimentación, o que se tienen que ir a bañar, o que tienen que hacer la tarea. De la misma manera que hablamos de todas esas cosas, hay que hablar de sexualidad. Entonces, como padres tenemos el deber de informarle a nuestros hijos que justamente tienen áreas de su cuerpo que puede producirles excitación o cosquillitas, pero que eso es normal, que tienen vagina, que tienen pene, que son las nenas de una manera y los varones son de otra, que tienen partes privadas en su cuerpo y que esas partes privadas nadie se las tiene que tocar, y que a su vez ellos no tienen que tocarle la parte privada a ninguna otra persona, porque eso muchas veces no se lo dicen a los niños, y entonces el que es abusador muchas veces le pide que toque los genitales del abusador, ¿no? Entonces, por eso decirle, mira, si alguna vez alguien te pide que vos le toques los genitales al otro, vos le tenés que decir que no. Si te da miedo decir que no, podés agarrar y decir, me tengo que ir al baño, me tengo que ir al baño. Y bueno, listo, salís corriendo, ¿no? Es como darle herramientas. O sea, no podemos tener a nuestros hijos encerrados. Tenemos que enseñarles a vivir en el mundo en el que estamos, pero para eso tenemos que darle herramientas, tenemos que darle armas, digamos, no me refiero a armas de guerra, ¿no? Sino que me refiero a armas emocionales, de carácter, para que aprendan a defenderse en la vida, ¿no? Así como decimos, si no estudiás, si no te capacitas, no vas a tener con qué defenderte en la vida para poder proveer en tu propia casa, para tu propia vida. Bueno, también tenemos que enseñarle a cuidar su cuerpo, ¿no? Entonces, decir, muchas veces los niños que se encuentran en este tipo de situaciones son sorprendidos. Yo, como psicóloga, he trabajado con cientos de estos casos, y lo primero que yo encuentro en los niños es que los niños, cuando les tocó vivir esa experiencia, se sorprendieron, no entendían nada, no sabían si estaba bien, si estaba mal, se confundieron. Es como que decían, es un juego, no lo es, ¿no? Entonces, el hecho de que ya como padres
o como docentes empecemos a hablar de este tema y le digamos, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Si algo a vos te parece que está mal, está mal. ¿Sí? Es como enseñarles a tener una percepción en cuanto a las situaciones que acontecen, ¿no? Pero también enseñarles cómo zafar de esas situaciones una vez que sí se llegan a encontrar en ese caso. Por eso la comunicación en la familia es central para poder llevar adelante la prevención y también, si lamentablemente nos tocó vivir una situación así, que el niño pueda saber que puede venir a hablar con papá y con mamá o con la persona que está a cargo de su crianza y va a ser escuchado y creído. Porque muchas veces, como se trata, decíamos, el abuso se da dentro del ámbito familiar o de las amistades, no le creen al niño. Dice, mi abuelo abusó de mí, o mi abuelo me tocó la cola, o mi hermano mayor me hizo que le toque el genital, o mi tío me tocó o me hizo tocar. Y es como que uno no entiende, dice, ¿cómo puede ser que alguien de nuestra confianza, de nuestra familia, abuse de mi hijo? Es como que nos cuesta entenderlo. Entonces, frente a eso decimos, no, el nene está macaneando, ¿no? Está inventando, se lo imaginó, ¿no? Y por ahí tenemos que entender de que de estas cosas hay que poder hablar. Yo siempre les digo que con esto de los secretos, porque obviamente siempre que el abusador interviene, le dicen, no le cuentes nada a nadie, ¿no? Entonces, y si llegás a contar, le voy a hacer daño a tu mamá, a tu papá o a alguien que para el niño es muy amado, ¿no? Entonces, frente a esto, yo siempre les digo, decirle a los hijos, no podés tener secretos con mamá, no podés tener secretos con papá, porque si no, yo ¿cómo te cuido? ¿No? ¿Cómo te cuido si yo no me entero? ¿No? Entonces, por eso es muy importante desde chiquitito decirle, no le digas a tu mamá, ¿no? Entonces, ahora, con esta cuestión de que hay toqueteos que terminan siendo abusivos, por ejemplo, en una reunión familiar, viene un abuelo, abraza a la nieta y le toca la cola a la pasada, ¿no? Y entonces la nieta se queda como diciendo, ¿me pareció o no me pareció, no? Entonces, por ahí poder entender que hay caricias que son de cariño, de amor, y eso está bueno manifestarlo, pero hay otras caricias que son negativas, que son abusivas, y entonces frente a esto hay que poder hablar. Y aunque en la familia se genere, digamos, un conflicto, al poner el tema en la mesa, obviamente que esa familia va a sufrir un daño y por ahí por un tiempo no se van a ver, van a quedar alejados, por saberse la verdad. Pero bueno, de alguna manera también se previenen futuros abusos hacia otro de los niños, pero también el hecho de que quede escrachado de alguna manera el familiar que está cometiendo este tipo de abusos, ayuda no solo a prevenir, sino que bueno, por ahí el niño no podrá quedar a solas con obviamente, con este familiar, que obviamente también en el caso, digamos, que se determine que así es, hay que hacer la denuncia. Pero bueno, realmente es prudente y es muy necesario el poder hablar y escuchar, digamos, a nuestros hijos. Entonces, explicarlo esto de la computadora, o sea, esto de las redes, ¿no? Esto de los celulares, ¿no? Decir, bueno, fíjate con quién te haces amistades, hay gente que se hace pasar por niño pero no lo son. Decirle, no podés sacarte fotos de tus genitales. Decir, ay, ¿cómo le voy a decir eso a mi hijo? Y bueno, porque si no se lo decís, las redes van mucho más adelante. Entonces decirle, explicarle lo que ya cuando son adolescentes o preadolescentes, que es donde también empieza a pasar, explicarle, decirle, mirá, yo he visto que hay chicos que se sacan fotos de sus genitales, los ponen en los grupos, después pasa esto, aquello, lo otro. No hagas esto, porque vas a terminar dañado o vas a dañar a otros, ¿no? Entonces,
Sí, también para comentar, pasa mucho con los juegos, porque los jueguitos, hay juegos que arman como comunidades. Claro. Y cuando arman comunidades, empiezan a hablar, por ejemplo, por Discord, que es una plataforma de comunicación de juegos, pero a partir de ahí se desencadena a las redes sociales, bueno, Facebook, Instagram, lo que sea, y por ahí era un compañero del juego que después por ahí ni sabes de dónde es la persona directamente y te empezás como a relacionar en una amistad y puede ser cualquier persona. Claro. Entonces, y no necesariamente, también pasa ahí mucho esto de lo internacional, porque con que le mande una foto sin mostrar nada, solamente ponerle una chica, un chico, manda una foto simplemente sonriendo, ya eso puede ser recontra pervertido, ¿entendés? Entonces, como que estar atento también en esto, a qué juegan los chicos, preguntarles, o sea, ser intencionales en eso y mantener una comunicación hasta en esos detalles que por ahí uno dice, bueno, pero es un jueguito que va, y justamente así de sutil empieza a suceder. Y sí, porque justamente los abusadores de las redes que practican el grooming, justamente se hacen pasar por niños, entonces se meten en esas comunidades virtuales para acceder a los niños y acceder, digamos, a este tipo de situaciones. Entonces, por eso que es tan importante la comunicación, es decir, contame el juego, quiénes son los chicos, no, es como estar empapados. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la familia donde está atravesado por extensas jornadas laborales que dejan a los padres extenuados y no tienen esa comunicación en ningún momento del día? O esto de llega la hora del comer, la hora de compartir y están con los celulares en la mesa o no hay comunicación. Entonces, ¿de qué manera yo puedo, o sea, si yo como mamá o papá no tengo esa comunicación con mi hijo, ¿cómo me voy a dar cuenta que está siendo vulnerable a una situación de abuso? ¿No? Y por otro lado es muy importante esto de que cuando el niño cuenta o hace preguntas, porque por ahí el niño tiene dudas y entonces hace preguntas, no es que lo tiene claro, pero hace preguntas, y si el padre lo empieza a retar o la madre lo empieza a retar, dice, pero vos, ¿qué haces con esto? ¿Pero cómo? Y ya el chico se cerró, no cuenta más nada. Otra de las cosas que hace que los niños o adolescentes no cuenten nada es que cuando algo que le contó a los padres va y se lo cuenta a los familiares, ¿no? Entonces, porque eso que contó quería que lo sepa el papá, mamá, no quería que lo sepa el tío, la abuela, ¿no? Las amigas de la mamá. Entonces, eso hace que se pierda la confianza a la hora de hablar de estas cuestiones que ayudan a prevenir situaciones de abuso. Bueno, te quiero compartir 3 pasos simples como para recordar cómo prevenir abusos, ¿no? Primero, abre los ojos, ¿no? Así que es como que ojos atentos ante cambio de conductas en niños y adolescentes. Segundo, para las orejas si un niño o adolescente te cuenta que fue abusado. Y tercero, habla, ¿sí? Si sospechas que hubo una situación de abuso. Abre los ojos, para las orejas y habla, ¿sí? Estos son 3 consejos básicos que nos ayudan para estar atentos, para escuchar y hablar y prevenir el abuso sexual infantil y adolescente. En el caso que identifiquemos, digamos, a ciencia cierta que hay una situación de abuso, podemos utilizar la línea 102, que es la línea que se utiliza para denunciar situaciones de abuso. También podemos ir a la comisaría de la mujer o, digamos, donde hay la comisaría de la familia, donde se toman este tipo, digamos, de denuncias. ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo,
¿cuáles serían, digamos, esas características que podemos ver en un niño que está siendo abusado y que no se anima a decirlo? O sea, por eso también otra cosa importante es enseñarle a nuestros hijos a decir que no, a poder hablar de lo que les pasa, más que todo si son tímidos. O sea, niños que son tímidos, decir, mira, yo puedo entender que te cueste, que no quieras hablar, pero hay situaciones en las que tenés que hablar y decir que no, salir corriendo, venir a hablar con mamá. O sea, en esas cosas no te permito la timidez, como quien diría, ¿no? Es como decir, tenés que aprender a defenderte. Entonces, pero hay niños que de todas maneras son muy introvertidos por el tipo de comunicación familiar que tienen, no hablan. Entonces, ¿de qué otra forma nos podemos dar cuenta? Una de las cosas que nos damos cuenta es porque el niño, de estar alegre, contento en general en su vida, pasa a estar como apagado. Es como un niño que de repente hubiera perdido la alegría. Está ojeroso, le cuesta dormir o duerme demasiado, tiene trastornos del sueño, tiene infecciones urinarias repetidas, tiene malestar en los genitales, también pierde el apetito, muestra señales como de depresión, sin ser necesariamente una depresión. Es como que tiene así, como un cambio de ánimo, un decaimiento en el ánimo. O puede pasar el otro lado, que ser un niño tranquilo pasa a estar irritable, intolerante, gritón, como que nervioso, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es como que es un cambio completamente opuesto de lo que es su personalidad. También hay dibujos que muestran, digamos, muchas veces es a través del dibujo que muestran la situación abusiva. También muchas veces sucede que el niño llora muy fácilmente por cualquier cosa, le hacen así y ya está llorando, como que está todo el día llorando por distintos temas, y lo que habla de una gran sensibilidad, ¿no? Entonces, realmente esos son indicadores que nos están mostrando que ese niño está sufriendo algún tipo de abuso. Como decíamos, no necesariamente el abuso es sexual, también puede ser un abuso comportamental, por ejemplo, que esté sufriendo bullying, que esté sufriendo, digamos, algún tipo de atropello por algún tipo, digamos, de persona que tenga, digamos, más autoridad o edad que él, ¿no? Así que sea lo que sea, por eso que tenemos que estar atentos, observando a nuestros hijos y cómo se van desarrollando. Y darles recursos, decirles qué tiene que hacer si esta situación le llegara a acontecer, cómo la tiene que manejar, ¿no? Eso es muy importante, darle herramientas para que puedan desenvolverse en ese tipo de situaciones una vez que hayan acontecido. Bueno, ¿qué hacer ante sospechas de abuso sexual, no? ¿Qué hacer ante sospechas de abuso sexual? Expresar afecto y confianza a la víctima, ¿no? Reforzar positivamente que lo haya comunicado, ¿no? Porque muchas veces después que lo comunican, la persona en autoridad, ya sea papá o mamá, queda así choqueado y dice, no te puedo creer que el abuelo te tocó la cola. Se siente... Al abrir el niño y poder hablar, quizás lo juzgamos, ¿no? Negativamente. Por eso el consejo es reforzar positivamente, bueno, qué bien, qué bueno que te animaste a contar lo que hizo el abuelo, ¿no? Hablar con la niña o con el niño o adolescente creyendo lo que dice, ¿no? Porque por ahí muchas veces, como son personas cercanas, o este tío que tiene fama de ser una persona muy, muy correcta, decir, no te creo, ¿cómo puede ser? No, el tío que te haya hecho, vos no me estarás mintiendo. No emitir ningún comentario que pueda hacerlo sentir culpable, no, debe ser culpa tuya. Viste que te pusiste
esa pollerita media cortita. Entonces, ¿qué hiciste vos para que el tío haga eso? Lo provocaste. ¿Cómo lo provocaste? Separar inmediatamente al niño, a la niña o al adolescente de la persona indicada como abusadora, ¿no? Era lo que veníamos diciendo, o sea, evitar el contacto, por lo menos hasta aclarar bien la situación, pero en principio demostrarle confianza y que creemos, aunque nos quede algo de duda, ¿no? Puede ser papá o mamá que por algún motivo te quede algo de duda, porque quizás los niños son muy creativos, muy imaginativos, pero en general, estadísticamente, lo que dicen las estadísticas, que es raro que un niño o una niña que le dice a sus padres que fue manoseado, toqueteado, abusado, les mienta. Puede ser que el niño te mienta en otras cosas, pero en esto en general lo que dicen las estadísticas, que es muy bajo el índice que mienta. Por eso lo que te aconsejamos es que te choquee, te sorprenda cuando te diga quién es la persona con la cual se sintió abusado. Créele, ¿sí? No culpabilizar al niño, a la niña o al adolescente por el abuso, ¿no? Por algún tipo de conducta que tenga, por alguna, como decía, alguna prenda de vestir, o algún tipo de actitud, ¿no? Y recurrir a la comisaría, a los lugares, hay defensoría del niño, de la niñez, del adolescente, porque estas cosas es como que hay que denunciarlas, porque muy probablemente el abusador, la abusadora no lo haga solo con tu niño, con tu niña, sino que ya tenga todo como un prontuario, ¿no? Y bueno, como estas cosas estadísticamente se dan en personas del círculo íntimo allegado, muchas veces cuesta denunciar, pero bueno, hay que animarse a denunciar. Bueno, de alguna manera, ¿cómo manejarse, digamos, una vez que uno lo detectó? Lo que hay que hacer es, bueno, hablar con la pareja que tenemos, ya sea el padre o no, digamos, del menor. Luego hablar, digamos, con el entorno familiar, para explicar la situación. Frente a esto, va a haber familiares que no lo van a creer y otros que sí, por lo cual en general, estadísticamente lo que muestra es que hay, así como que se separan las aguas familiarmente. Es una gran herida familiar cuando estas cosas suceden. Pero bueno, de alguna forma, el hecho de que se haga la denuncia o no, va a depender un poco de la familia, porque también por ahí hacer una denuncia también es todo un tema, porque tienen que ser, digamos, entrevistados por peritos, psicólogos, asistentes sociales, es todo una movida. Entonces hay familias que no quieren entrar en esto, sobre todo cuando se trata de un hecho aislado. Simplemente toman distancia con ese familiar, y bueno, entonces también es otra manera de intervenir, pero bueno, acudir a un profesional psicólogo, que de alguna manera va a ir, porque cada caso es un mundo, entonces no se puede hacer tampoco generalidades, y bueno, el hecho de que acudan a un psicólogo, el hecho de que acudan, digamos, hay centros de atención a la víctima en distintas ciudades, la comisaría de la mujer, un juzgado de menores, un defensor de menores, ¿no? Entonces son distintas maneras de intervenir, depende el caso y la situación, pero sobre todo la línea 102 es la que aquí en Argentina se utiliza para denunciar este tipo de situaciones, y allí los van a guiar, digamos, de cómo manejarse con esta situación. Así que bueno,
Vuelvo a repetir, lo que realmente ayuda y previene es la comunicación efectiva, digamos, con nuestros hijos, hablar de estos temas y darles recursos para que aprendan a defenderse si esta situación les llegara a acontecer. Así que bueno. Tenemos acá, está Nati Sachene, estuvo mirando todo el vivo, una genia. Si tenés alguna pregunta específica, podés preguntar ahora. Y bueno, si es algo ya más personal, lo podés hacer por privado. Pero bueno, está abierto el espacio de preguntas. Hubieron varios que se unieron, pero bueno, ahora está Nati. ¿Qué tal, Nati? Buenísimo. Sí, ya estamos entonces. Sí. Bueno, listo entonces, buenísimo. Realmente es un tema importante. Te recomendamos que veas la película Sonido de Libertad. Realmente cada entrada que uno adquiere está aportando a esta causa que es la prevención del tráfico de niños para explotación sexual de los mismos. Así que tenemos que como comunidad trabajar fuertemente para prevenir y trabajar en evitar este tipo de situaciones. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad que disfrutamos, ¿no? Sí, sí. Es un tema feo, un tema difícil, pero son temas de los cuales tenemos que hablar. Así que un gusto que hayas podido estar del otro lado y esperamos que haya sido de utilidad todo lo que hemos podido compartir. Siempre sabes que cualquier consulta o duda podés también dirigirlo a Fuego de Hogar, donde vamos a estar tratando de acompañarte en todo lo que necesites. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.